Sí, así es. Bueno, voy a compartir pantalla. Allí se ve. Sí, Sí, Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenido a esta capacitación, el primer encuentro donde vamos a hablar sobre el concepto tan importante, como les decía en un principio, de negociación, que justamente hablábamos que es importante que es saber negociar en todos en el área laboral y en todo lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo en nuestro emprendimiento o en nuestra empresa, en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el saber cómo la negociación para poder influir, persuadir y obviamente cerrar con éxito. Pero permiso, este Mari. concepto de negociación, Yo, sí, discúlpame, Mari. Solamente para nosotros quienes nos vemos bien, tal vez puedas ampliar ahí tu está. proyección, sí, ¿sí? ya lo amplió ya. Ay, qué bueno, sí, mis ojos te agradecen, Mari. No, por favor, gracias a vos. Y vamos a entender, bueno, vamos a empezar un poquito a presentar cuál es el objetivo de este taller, ¿sí? Es, por supuesto, que dominar un poquito cuáles son los pasos de la negociación, cuál es el proceso estructurado, como siempre para analizar a la hora de cómo fue mi negociación para obtener este resultado, para vender a este cliente, para negociar con este proveedor, para en el lugar donde estoy, ya sea con el recurso en el lugar donde estoy, cómo estoy negociando. Entender que consciente o inconscientemente utilizamos estrategias de negociación. Pero es importante tener claro acá que nuestras estrategias tienen que estar centradas en el cliente. Es decir, necesitamos a la hora de negociar conocer cuáles son esas necesidades. Pero fíjense, qué interesante acá en este punto, porque en realidad tengo que ahora profundizar a la hora de conocer al cliente sobre tres puntos, que para mí es importante, que es, conozco la necesidad del cliente, conozco la necesidad de este recurso porque tengo que resolver algún conflicto de mi socio, de la persona que tenga que negociar. Necesidades, expectativas y motivación. Porque fíjense en que es importante porque toda esa información me va a ayudar a la hora de un cierre, ¿bien? Entonces, no solamente que tiene que estar centrada en el cliente y por supuesto que en la negociación lo que vamos a trabajar va a ser la negociación ganar-ganar, ¿bien? Y el objetivo de este día también es hacer una práctica real, es decir, un role play, para perfeccionar estas habilidades. Pero antes de avanzar, me gustaría aprender, o sea, que ustedes me comenten un poquito qué es lo que hoy les gustaría llevarse en el taller de comunicación, en el taller de negociación. ¿Qué les gustaría aprender hoy que les sirva en el trabajo, en la vida o en lo que están haciendo? ¿Quién se anima a comentarme? ¿Qué te gustaría, Nidia? Bueno, María, fíjate, cuando tú hablas de negociación, muchas veces la gente se queda como pensando, ¿será que yo para negociar tengo que decir lo que el otro espera escuchar? Es como, Ah, bien. ¿ves? Qué interesante Ajá. porque son Entonces, paradigmas que nosotros tenemos. exacto, entonces como un paradigma de querer dar respuesta de aquello que yo presumo que creo que el otro quiere oír. Y muchas Bien, veces la bien, negociación se termina desvirtuando del objetivo primario que tú tienes. Entonces, muy bien, bueno, sí, bueno, bien. eso, Perf- eso. Bien. Es decir, ¿te gustaría trabajar eso porque considerás que muchas veces a la hora de negociar a vos te pasa esto? De Sí, me ha pasado, creer que... sí, me ha pasado y incluso cuando me toca negociar un puesto de trabajo, que voy a hacer un proceso de reclutamiento, un ingreso de un personal, me dice, no, mira, este es el perfil ideal, pero tenemos este perfil, pero es familia de y nos conviene aquí. Entonces me quedo como
que profesionalmente, qué es lo correcto, el perfil correcto, pero a la vez tengo que dar respuesta a lo que ellos esperan del ingreso, porque esta persona, aunque quizás no cumpla el perfil ideal, pero es la familia de y es el candidato con más posibilidades. Entonces, Claro. me voy allí al plano de la negociación de cómo profesionalmente tengo que ser objetiva para ese ingreso y garantizarte a ti como empresa de que esta es la persona que quizás te conviene y no necesariamente la persona que me estás vendiendo que debe ingresar. Bien, qué interesante porque a mí me pasa también muchas veces en las empresas cuando hacemos selecciones. Por dar un ejemplo en Sí, lo que es reclutamiento y selección. sí, totalmente, totalmente. Bien, perfecto. Bueno, es importante identificar qué queremos aprender y como dice Nidia, entender también, revisar cuáles son esas creencias que a veces no me permiten avanzar en la negociación, es decir, de tener el resultado que quiero, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué cosas qué cosas tendré para ajustar, bien, y para revisar. Sí, Rebeca. Bueno, algo que me gustaría aprender, no sé si todos estamos en sintonía con lo mismo, es poder enviar una propuesta de servicio con un precio Bien, sin sentirse avergonzado o sin sentir que le tienes que regalar las cosas al cliente para que el cliente te pueda aceptar, siendo tu trabajo un trabajo de valor. bien, bien. Bueno, interesante, porque tiene que ver también con las creencias, que a veces el tema precio Nos hay limita. toda una manera de poder también, en un estudio de mercado, ver si mi precio está dentro de lo que realmente la mayoría de las personas, no competidores, sino de las personas que brindan el mismo servicio, un servicio parecido al mío, estamos o no, ¿no? Eso dentro de la negociación es importante tenerlo en cuenta para que me dé la seguridad, pero tiene que ver con una creencia también limitante. Interesante, muy bueno el objetivo, es decir, tener claro cuál es eso que te está deteniendo para poder avanzar, que lo vamos a trabajar en estos tres encuentros que vamos a tener. Buenísimo. Bien, ¿alguien más quiere comentarnos? Bien, entonces después las voy a hacer participar a medida que vamos desarrollando el tema. Bien, por eso es importante entender cuál es el concepto, como bien hablamos, de la negociación. Negociar es el arte de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes, creando valor para todos los involucrados, ¿no? A mí me gusta mucho este concepto porque lo que se busca en una negociación es ganar-ganar, aunque a veces del otro lado no tengan la misma visión y tengan otro estilo, otra estrategia de negociación. Pero es importante tener claro cuál es el concepto para mí de negociación. ¿Bien? Porque muchas veces en esta creencia que decía Nidia, si yo tengo la creencia que el cliente quiere escuchar lo que le digo, entonces de alguna manera no me siento cómoda porque a lo mejor no pienso igual que él, pero estoy yo cediendo y siento que pierdo. ¿Bien? Y tener claro que a la hora de negociar buscamos ganar, ganar, es clave. Por lo menos la mayoría de mis negociaciones. Va a pasar en alguna oportunidad que no la pueda aplicar, ya lo vamos a ver, y cuándo pasa, cuando se da esas situaciones, ¿bien? Y hablar si avanzamos o no. Eso también lo vamos a hablar. Y fíjense, hay una diferencia clave mientras que vender se enfoca en presentar un producto y negociar se centra en resolver el problema específico del cliente. Bien, entonces, obviamente dentro de la venta, del proceso de venta, yo estoy negociando. Bien, pero muchas veces creemos que solo vender presento el producto y nada más. No, y es presentarlo donde hablo de característica, ventaja y beneficio y hago el cierre de venta, es decir, tomo la iniciativa como negociador, negociadora, de ir y de hacer un acuerdo para cerrar. ¿Bien? Entonces vamos a ver que siempre estamos negociando. Cuando vamos a comprar un auto, no solo pagas el precio,
sino también negociar la financiación, negocias la garantía, los accesorios, la fecha de entrega. Estoy negociando permanentemente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué importante que es que podamos nosotros trabajar sobre esta habilidad de negociación, porque fíjense, cuando yo me capacito en negociación, obviamente, los servicios que ofrezco, mis ventas de los servicios, crece. El incremento en conversión, las empresas con las personas, los profesionales que es capacitados en negociación, aumentan sus tasas de cierre en un 73%. De hecho, capacito a muchas empresas en negociación, de concesionaria, en distintos rubros. Y muchas veces me ha tocado capacitar en la mayoría, todos hombres, yo la única mujer, en negociación y efectivamente después evaluamos, porque sí, hago un seguimiento para ver el crecimiento en su venta y hay un crecimiento real. Podemos incrementar nuestros resultados en un 73%. Bien, a la hora de negociar también, fíjense en la importancia de la venta, obtengo un 2,3% de mejores márgenes, es decir, un poco lo que decía Rebeca, ¿no? La negociación en cuanto a precio, yo puedo hago un estudio de mercado y puedo tener una diferencia de precio, quizás un 10% más de mi servicio versus X, ¿no? Pero cuando yo estoy seguro del valor agregado que le doy, la calidad de mi servicio, de mi producto, obviamente puedo obtener ese margen mucho mayor sin ningún problema porque el cliente lo percibe, lo vale, pero ¿quién le hace ver todo eso? Y es la persona que le muestra. Es decir, tengo que saber negociar para que el cliente lo perciba y obviamente acepte las condiciones y por supuesto que después que adquiere el servicio realmente lo paga con gusto, ¿no? Así como nos hablaba de su experiencia, Silvana, ¿no? En su experiencia de venta, pagaban su cheque con mucho gusto. Bueno, eso tenemos que lograr. Y fíjense, en lo interesante de aprender a negociar, además, es que no solamente que va a aumentar mi volumen de ventas y de mis servicios, sino además el hecho de que estoy negociando permanentemente, no solo cuando obtengo el cliente, sino durante el proceso de que nos conocemos y obviamente en la postventa para ver cómo él se siente con mi servicio, voy a lograr un 89% de retención de los clientes o fidelización de los clientes. ¿Por qué? Porque cuando aprendo a negociar con esta modalidad ganar-ganar, los acuerdos bien negociados generan relaciones comerciales más duraderas. Fíjense, nadie quiere hacer negocios con personas que quieran sacar solo ventaja a ellos, ¿no? Que la persona que yo presto un servicio y que solamente quiero ganar. Y no importa si la otra persona pierde o no, yo cerré y me dice, María, necesito, vos me salió este problema. No, mira, yo te coticé 2 veces por semana, ya no. Entonces, ahí obviamente es importante por eso tener claro esta estrategia de ganar-ganar. Bien, entonces fíjense en qué importante que es que lo que vamos a lograr en la medida que nosotros vamos potenciando nuestra habilidad de negociación. Y en esto, por eso les decía en un principio, que vamos a tener claro estos principios básicos, nuestra mentalidad ganar-ganar, que siempre la planteamos, pero a la hora de estar frente a un cliente, como decía, nos contaba Lidia, muchas veces no lo ven, ¿no? Entonces, hoy voy a poder ayudarlas, tanto a Nidia como a Rebeca, en cuanto a lo que quieren, cubrirse expectativa de lo que se querían llevar hoy de ese encuentro. Así que vamos a trabajar en eso y seguro la idea es que después lo apliquen y lo practiquen para tener un resultado positivo. ¿Bien? Entonces, con esta mentalidad gana-gana, buscan soluciones donde ambas partes agregan valor. Bien, cuando el cliente gana, tú también ganas y por supuesto a largo plazo. Yo tengo clientes hace 18 años, muchos,
que coacheo a su equipo comerciales y cuando están flojos me vuelven a buscar, por eso viajo a otras provincias, lo hacemos online. Hoy tuve una capacitación con los chicos de Tucumán, los martes me voy a Jujuy, dentro de Argentina, entonces, y son clientes de muchos años. Y la verdad que eso, ¿no? Es el termómetro que vamos por buen camino. Entonces, no solamente es tener esa mentalidad, que es un principio que tenemos que tener claro, sino tenemos que tener una preparación estratégica. Es decir, significa la preparación estratégica. Investigar, planificar y definir los objetivos. Es decir, ¿qué objetivos quiero obtener yo con mi empresa, con los servicios que yo presto? Bien, una vez que identifico los objetivos, tengo que planificar cómo voy a llegar. Primero el qué, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Después el cómo voy a lograr esos objetivos. Y por supuesto que para el trabajar el cómo, tengo que investigar acerca de esa empresa, de ese cliente para brindar servicio. Entonces, vamos a ir viendo en el transcurso de esta noche cómo lograr esta preparación estratégica. Las personas que están preparadas, siempre digo que es una ventaja competitiva. En la negociación, muchas veces en la inspiración me puede ayudar y no sé, y tener éxito y me fue bien. Pero el objetivo siempre es prepararse porque es la ventaja competitiva. Bien, usted eso le da el beneficio de sentirse más segura cuando están preparados y por supuesto el cliente también causar una buena impresión porque dice, conoce mi página, entró, conoce dónde estamos, conoce, entonces entrar a las redes, bueno, ya lo vamos a ir desmenuzando y para poder entender a qué nos referimos. Y es clave acá también, por supuesto, por eso es que hicimos estos 3 encuentros para ir realmente profundizando en cada uno de los puntos claves de un buen negociador, que la comunicación sea clara, ¿bien? Es decir, fundamentalmente acá la escucha tiene que ser activa, ¿no? Recuerden que a la hora de escuchar yo tengo los 3 componentes, que es el cuerpo con un 55%, el tono de voz con un 38% y la palabra con un 7%. Es decir, que no es que no sea importante lo que la persona me va a decir, sino es importante cómo lo digo, cómo yo ofrezco mi servicio, cómo yo a la hora de negociar y resolver un conflicto, porque estoy negociando, lo comunico y también la otra persona cómo me lo dice, sin idea. María, ¿sabes qué? Me hiciste recordar algo que me sucedió vendiendo un servicio. Una Sí, empresa estaba como buscando cotizaciones de psicólogos para hacer una evaluación de un grupo personal. sí, Yo llevo mi cotización básica, pero realmente a mí me gusta hacer mi cotización posterior a una reunión para poder bien. cubrir la necesidad real. Y yo veía que la persona estaba como apurada. Sí, pero usted ya trajo la cotización. Sí, pero es que yo necesito hacer la cotización en base a la necesidad real de la empresa. Yo no le puedo dejar aquí cuánto cuesta un ingreso, qué tipo de prueba, el precio. Me gustaría tener una reunión con usted por lo menos 15 minutos para entregarle lo que usted realmente necesita. María, el señor se regresó y se sentó conmigo. Me dice, mire, han pasado 8 personas por aquí y usted es la primera que me dice que necesita escuchar, que necesita gente. Llamó la Bueno, qué bueno. secretaria, entonces llamó la secretaria y le dijo, mira, dame 30 minutos, me voy a quedar aquí con la psicóloga. Fíjate, ahí me di cuenta que en la capacidad de negociación de un servicio es muy importante escuchar ambas partes. El lenguaje corporal también es muy importante porque yo lo veía tan apurado que yo dije, bueno, ¿qué hago yo aquí dejando un papel que se puede traspapelar? Yo no estoy acostumbrada a vender un servicio así. Este, y claramente se lo hice saber en esos 30 minutos que él me dedicó. María, los 30 minutos se convirtieron en una hora de reunión. Totalmente, sí, sí, pasa, Y porque cuanto más puedo profundizar exactamente sobre la total, necesidad, sí, expectativa y motivación, Miriam, qué importante, ¿no? sí, Porque te puede decir, sí, necesito tal cosa.
y Sí, en la conversación espero tal cosa desde la experiencia de haber tenido un servicio similar, pero mi sí, motivación es esta, o sea, porque es mi sueño, mi ideal llegar a esto. Entonces, fíjense en total. tres Ujú, puntos eso, importantes de poder conocer al futuro cliente que nosotros en ventas llamamos prospecto, ¿no? Cuando empieza a trabajar con nosotros es cliente, pero antes un prospecto, es decir, un potable cliente. ¿Bien? Bueno, ahí Silvana levantó también su mano. Muchas gracias, Nidia. Muy importante el aporte. Gracias. gracias, gracias. Disculpen, disculpen, se me fue la manito, quería aplaudir, pero Bien, bien. Bueno, y ahí fíjense en esto, qué importante cuando hablamos de estos principios básicos, y también, viste, es importante hacer una autorreflexión como hacía Nidia, y decía, esto justamente me lleva a esta situación y a esta experiencia, porque la idea es que analicemos nosotros desde la experiencia, porque ustedes ya están negociando, vendiendo servicios, ofreciendo lo que hacen o en el lugar de trabajo, entonces es analizar o hacerse la siguiente pregunta, que es, ¿cuál de estos principios aplicas con más facilidad en tu trabajo actual? De estos tres. Bueno, ahí Nidia nos dijo la comunicación clara. Bien. Y el resto, Rebeca, Silvia, Verónica, ¿cuál de estos? ¿Tienen claro que a la hora de negociar van con la mentalidad ganar, ganar? O capaz que sí, pero, o sea, sería lo ideal, pero a veces estos preconceptos o estas creencias limitantes que tienen que ver con algo cultural, ¿no? Entonces, que quizás la tengo inconsciente y ahora en la capacitación me doy cuenta que, aquí está, acá es donde tengo que dar esta vueltita de rosca, se dice en Argentina, para que funcione bien todo. Entonces, o una preparación estratégica, quizás no la hacía antes. Sí, Rebeca. Sí, te comento, bueno, este es en base de compartir algo de lo que tú dices, que es la parte cultural, ¿no? Sí. Bueno, yo soy venezolana y allá en Venezuela, por más de la crisis que tenemos, vamos a decir, las leyes están de alguna manera bien claras. Tú como empleado sabes lo que vas a recibir, las negociaciones están bien claras, pero llegar aquí a Ecuador y entender un poquito lo que es la cultura ecuatoriana. Acá siempre están acostumbrados a que tú le rebajes. O sea, es como esa mentalidad de que tú vas a comprar y las personas te piden rebaja, te piden, no sé, ñapa, no sé cómo se dice allá. Es como que la propuesta que tú presentes siempre por cultura o porque están acostumbrados, siempre te piden una rebaja. O sea, y por más de que sea un valor que tú sepas que es un valor que corresponde al producto o al servicio, es como esa mala costumbre que se tiene de que siempre te quieren variar el precio de tu producto o tu servicio, valga la redundancia, a menos de que seas una corporación, un supermercado muy grande que saben que la gente no tiene opción de poder variar esos precios. Pero es como tú dices, es depende como de la cultura de cada país también, de cómo se manejan las cosas. Y aquí tenemos ese límite, ese limitante que es de las personas de que siempre te buscan cambiar o variar ese precio. Bien. Bueno, sí es importante en eso también poder, si es una cuestión de cultura, ¿no? Buscar la forma de indagar sobre qué cosas les motiva del servicio que yo ofrezco, y por supuesto trabajar sobre la expectativa y hacer mucho foco en el beneficio, ¿no? Que vamos a ver. Por supuesto que si es algo cultural también puedo elevar un poquito el precio por una cuestión estratégica y bajarlo para que sientan de que han ganado la negociación porque es una cuestión más fuerte Sí, lo cultural, ¿no? hemos hecho. Pero Por en el ejemplo, proceso lanzamos de, algo como un 20% más y ahí sabemos que lo que vamos a negociar es ese 20%. Así es como más o menos lo manejamos. exacto, tal cual. Por eso es importante conocer la estrategia de la otra persona también para nosotros buscar esto de ganar, ganar, ¿no? Cuando hablo de planificar, es decir, saber el objetivo nuestro, investigar al cliente, entonces también a eso se refiere, ¿no? De donde tenga que ver esto que vos planteás. ¿Bien? Sí, Nidia. Bueno, fíjate, Rebeca, a mí me ha pasado,
porque cuando se hace reclutamiento, y quizás María también, depende del volumen de trabajadores, se hace un ajuste, ¿ves? Hay empresas que te Totalmente. dicen, no, mira, Nidia, son 50 trabajadores, no me los puedes cobrar como si fueran 3 o 5. Y yo le digo, bueno, pero son 50 trabajadores que yo tengo que evaluar. Igual hay un desgaste intelectual. ¿Qué podemos hacer? Lógicamente, podemos manejar un tabulador y considerar si te hago la aplicación en empresa. Tal cual. ¿Ves? Sí, Entonces, a sí, veces logramos mediar de que, y si yo te pongo la papelería, me descuenta, y si yo te coloco esto, me descuenta. Entonces, ahí es como que ganamos los dos. En esa visión de negociación, sin duda, el ganar es la clave para que se genere el enganche. Y tal no cual. que tal cual, porque si tú sientes que cedes un poco, no es que estás perdiendo, porque estás ganando un cliente. Mira, este cliente que siempre me decía, Nida, yo te doy la papelería, te pongo el café, te traigo el almuerzo, prácticamente me estaba pidiendo casi un 40% de descuento y tengo 12 años con ese cliente. Entonces, es una inversión que uno hace al tiempo. Entonces, Tal a cual. veces el descuento es una inversión al tiempo. Eso quería aportar. Bien, Sí. bien. Por eso te decía cuando empecé en un principio, gracias Nidia, muy valioso tu aporte, que si bien nosotros tenemos que tener en claro el principio que a la hora de negociar nosotros buscamos ganar, ganar, muchas veces no se puede en algunas situaciones, pero sí dependiendo qué, en qué momento puedo ceder porque sí esto me va a dar beneficio a largo plazo, ¿no? Poder después que me conozca y fidelizar al cliente, porque muchas veces negociamos y decimos, perfecto, podemos llegar a este acuerdo, quizás no lo que me plantea el que bajó tanto, sino un punto medio donde para mí está bien, porque ya vamos a ver estos pasos de la negociación, y a partir de ahí decirle, bueno, a partir de que vos me conozcas, en el segundo mes ya revisamos los precios y siempre vamos a acordar un aumento de acuerdo, digamos, a nuestro país y a cómo es la inflación o no. Y entonces, si es un servicio que generalmente cuando yo hago diagnóstico en consultoría y hago una cotización, siempre pongo cómo va a ser ese 6 meses a un año, cómo va a ser el aumento del abono mensual, ¿no? Entonces, eso sí tengo que tenerlo en cuenta a la hora de negociar. Y fíjense en esta preparación donde tengo que investigar y usar la estrategia. Estas son las etapas que sí o sí tengo que tener en cuenta en una negociación. La preparación, ¿sí? Me tengo que preparar. ¿Y qué significa preparar? Investigar, es decir, al cliente, a la persona que yo estoy, sea en un servicio que voy a ofrecer, sea, por ejemplo, si estoy negociando algún cambio de conducta con el recurso, alguna persona que tiene que cambiar de otro puesto. Entonces tengo que realmente conocer sobre esa persona, conocer sobre ese servicio que brindo, de ese cliente. ¿Cómo lo puedo conocer? A través de las redes, pedir referidos, referencias, si alguien ya trabajó, entonces pido referencias ir una vez que lo conozco, una vez que sé, ¿no? Como decía Nidia, a veces el cliente o Rebeca, es algo cultural en Ecuador que piden que bajar el precio, entonces voy a ir con una estrategia, ¿sí? Que donde voy a aumentar un poco mis servicios porque no puedo bajarlo más y obviamente iré negociando, ¿no? Vamos a ver que en la negociación vamos a tener distintos niveles como objetivos nuestros de objetivo ideal, del medio, este es el tope. Entonces, tener esa estructura me va a ayudar a mí a poder ir más segura en la negociación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando voy a negociar y no tengo clara una estructura, es decir, una estrategia, me va a sorprender con la propuesta que él me hace y de repente me voy a frustrar y se terminó la negociación y puedo decir sí y salgo frustrado porque bajé mucho los precios o no fui preparado porque, bueno, no conozco bien el recurso, entonces la verdad que no tuve el resultado que quise. Entonces ahí es importante entender que tengo que ir con una estrategia clara, ¿bien? Y siempre es importante porque, bueno, dentro de los 5 pasos de la venta, que un poco mencionaba el encuentro pasado Silvana, que bueno, yo en la presentación lo que yo busco es
generar atención, ¿no? La atención, y por eso es importante que una vez que me prepare, que esto es previo al encuentro personal con la persona, con quien tengo que negociar, es importante yo tener una apertura para construir un rapport. La palabra rapport se utiliza en PNL, en programación neurolingüística, que es lograr ponerme en el lugar de la persona, ¿no? En los zapatos de la persona. Y ese rapport lo voy a lograr sin tener prejuicio, ¿no? Si yo tengo de repente que estar con un cliente nuevo, un prospecto, donde me dice donde cuando pido referencia me dice es muy cerrado, si yo no trabajo ese prejuicio y voy con eso en mi cabeza, no voy a poder lograr el rapport. Entonces, ¿cómo logro el rapport? Vamos a ver en las siguientes diapositivas, escuchando, haciendo preguntas, ¿no? Aquí, como dijo Nidia, yo a ese cliente que de repente le hizo lenguaje corporal y vi que andaba a las corridas, si ella hubiese supuesto, no le interesa, ¿no? No le interesa, la verdad que mejor me voy, ¿no? Y bueno, no lo hizo, entonces, y cuando estuvo su oportunidad de hablar con el cliente, lo que hizo es escuchar, pero además hacer preguntas para poder hacer ese rapport, entender lo que realmente el cliente necesitaba y qué preguntas voy a hacer, más adelante lo vamos a trabajar sobre estos 3 puntos que hablábamos. Entonces, cuando yo hago estas preguntas, voy a pasar al tercer paso de las etapas de la negociación, que es el intercambio. Es decir, este intercambio tiene que ser un ida y vuelta súper natural. ¿Visten cuando ustedes van a un café con un amigo y cómo fluye? Empiezan a preguntar, pero lo importante de esa conversación es escuchar. Y cuando escucho, hago preguntas sobre algo que no me quedó claro y por supuesto que la persona también me irá preguntando, María, ¿vos tenés experiencia en esta área? ¿Qué hiciste? Contame un poco. Entonces, lo importante es escuchar esa necesidad también de conocer a través de experiencias anteriores cuál es el servicio que, por supuesto brindo. Entonces, en este intercambio vamos descubriendo la necesidad del cliente. Y por supuesto que una vez que en este intercambio descubrimos la necesidad del cliente y yo presento mi servicio o estoy negociando, presento lo que quiero, cuál es mi objetivo, y obviamente vamos a ir viendo ahí este intercambio de necesidades para después hacer el cierre, ¿bien? Es decir, vamos a hacer la confirmación del acuerdo y después, obviamente, el seguimiento, ¿bien? Y fíjense, en cada una de esta etapa es crucial para el éxito. Es decir, es importante tener claro acá en la negociación, en esta etapa que es un proceso, no saltarnos ninguna. ¿Por qué? Porque quizás también es interesante entender que no logré mi objetivo, no logré cerrar la venta porque me salté, no llevé a cabo uno de estos puntos. Quizás no hice bien la preparación, entonces no conozco al cliente y de repente me hizo preguntas y usted entró a la página y me conoce y yo le digo no, entonces, viste, eso me jugó en contra, ¿no? Y de repente en la apertura justo me hablaron por teléfono, justo, ¿no? En esto de la construcción del rapport, quizás no hice algo positivo, entonces ya vi que el cliente, y vuelvo al ejemplo de Nidia, en el lenguaje corporal lo voy observando, porque de repente estaba con las manos abiertas, escuchándome atento, y en el camino, en el proceso de negociación, cruzó los brazos, entonces ahí señal luz roja, señal así roja como esto. No avancemos, no avancemos, busquemos la manera de descruzar los brazos del cliente, de la persona que estoy negociando, de mi jefe, de, no sé, del dueño, de mi colaborador, porque ahí no me está escuchando. El cuerpo no miente porque me marca un 55%. Por lo cual, lo que voy a hacer es sutilmente, si tengo una propuesta también por escrita, le voy a dar
y digo, Rebeca, me gustaría que puedas observar, como te decía, y la llevo a que se descruce de brazos. Es importante en esta etapa y en este proceso de negociación el termómetro de cómo voy evolucionando en lo puedo medir a través del lenguaje corporal de la persona. Si la persona va sintiendo y de repente Nidia me va ofreciendo sus servicios, entonces si me ve que yo voy, ¿no?, sintiendo con la cabeza y digo, y de repente cuando ella me dice, y María, ¿te gustaría que empecemos? No sé, ¿te gustaría? Y me va a hacer el cierre y yo tengo esta posición donde ahí es donde le estoy analizando, pensando, obviamente me hace una pregunta de cierre para poder cerrar en la negociación. Entonces, ahí es importante entender que tengo que ir evaluando todo este proceso. Y una vez que cierro, obviamente, el seguimiento de que se cumpla lo que decimos, porque lo acordamos ahí, mandaré mi propuesta, se firmará y obviamente empezaré la relación. En cuanto a fechas, días, ya coordinaré los más finitos para empezar a brindar el servicio y la modalidad, obviamente, ahí en el cierre de pago y demás, y avanzaré. Sin idea. Sí, mira, María, y sabes que también creo que hay que evitar las ambigüedades, como que Totalmente. quedar en espacio en blanco. Es como eh, decir claramente, incluso no es criticar el proceso que te encuentras o que tú encuentras en ese momento. Es como conoces bien tu producto, qué agregas a lo que estás y que la persona no sienta que tú le estás vendiendo las mil maravillas. Es ser bastante Bueno, humilde en la propuesta que estás realizando, pero que claramente se note el valor agregado que vas a recibir con tu propuesta. Por eso a ese totalmente. espacio le digo yo, esa línea finita, yo siempre le llamo como una ambigüedad, o sea, o sea, no es que quiero sumar, no dejarte igual. Y ahí la Bien. persona, obviamente, de esa propuesta tiene un valor diferente para quien la recibe. Totalmente. Sí, sí, totalmente, exactamente. Es importante ser claro, preciso y concreto en la propuesta que voy a hacer. Por eso la propuesta tiene que estar bien estudiada. Si de repente me hace preguntas bueno, a ver cómo avanzamos y cómo lo aplicamos. Tengo que ser claro, preciso, de esta forma, estos días, de acuerdo a lo que hablamos, me decías, concreto, preciso y por supuesto que además el escrito también, todo lo que escriba, que es obviamente en el cierre, el documento donde está el acuerdo, tiene que coincidir con lo que dije. Porque si de repente dije algo y no está por escrito, o al revés, no dije algo y está acá, eso después hace que se me pueda caer la negociación. Entonces, no solamente en mis servicios, sino también con el recurso, en las situaciones laborales donde estoy. Pero eso, muchas veces esos errores, que a veces lo veo en la negociación, suceden ¿por qué? Porque no hubo una buena preparación, porque no tuve claro cuál era mi objetivo, qué estrategias voy a utilizar, investigar realmente bien el cliente, la situación, para yo poder, obviamente, negociar y demostrar por qué lo que propongo es lo mejor. Bien, quiero mostrar que es importante en esta etapa de la negociación, pero a ver si me permiten, quiero agregar algo que siempre muestro en mis capacitaciones de negociación. Bien, ahí se ve, Sí, sí, ya lo vemos. ahí se ve. Bien, Quiero, quiero mostrar en esta diapositiva justamente lo que veíamos, ¿no? En la negociación, estos pasos que tengo que tener en cuenta, pero fíjense en cuando yo veíamos qué importante que es, veo las necesidades del intercambio, donde yo preguntando, indagando acerca de las necesidades, expectativa y motivación del cliente, él me va preguntando, porque esto es un intercambio de cómo yo hago las cosas, cómo brindo el servicio, me va conociendo y por supuesto que
hay una curva de interés del cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál es el momento oportuno para tomar la iniciativa de cerrar una negociación? ¿Cómo saberlo? Porque no todas las negociaciones son iguales. ¿Por qué? Porque estoy con personas diferentes, porque la situación y el escenario es diferente, ¿no? El contexto es diferente, ¿no? Entonces, fíjense en esto que contaba Nidia del ejemplo de la negociación, a pesar de que la persona estaba como apurada, aparentemente cuando empezó a escuchar, la persona le dedicó tiempo. Ahora, tenemos la posibilidad de saber cuándo debo cerrar, cuándo tengo que tomar la iniciativa para cerrar una negociación, sí. Y fíjense, sí, teniendo en cuenta esta imagen que les voy a les muestro, y es cuando yo, obviamente, hago mi presentación, ¿sí? Si hago mi presentación y quiero hacer el cierre inmediatamente, que es lo que le comentaba, si nosotros salteamos alguna de esta etapa del proceso de negociación, seguro me va a ir mal. ¿Por qué? Porque es un momento prematuro. ¿Bien? Porque el estado psicológico del cliente, cuando yo ofrezco mi servicio, primero pasa, cuando yo me presento, el objetivo es generarle la atención al cliente. Cuando empiezo a hacer preguntas para realmente descubrir necesidad, expectativa y motivación, lo que hago es generar interés al cliente, es decir, me escucha. ¿Bien? Y cuando yo hago la presentación de mi producto, que tengo que tener una presentación precisa, clara, atractiva, motivadora, de acuerdo a lo que sé que él me está pidiendo, es decir, tengo que generar el deseo. ¿Bien? Y cuando genero el deseo en el cliente, me da señales de compra. Me da señales de compra, es decir, qué bueno, ¿no? Y ahí es el momento oportuno para cerrar. Entonces, ¿cuándo es ese momento oportuno para cerrar? Es el lenguaje corporal. Lo puedo saber a través del lenguaje corporal o también me dice, qué bueno, Rebeca, la verdad que me encanta tu propuesta. Momento de cierre. ¿Sí? Voy a hacer cierre parcial porque, bueno, después vamos a ver que tenemos objeciones, que las objeciones son los peros del cliente, que ya lo vamos a ver más adelante, pero la idea es cerrar o sea, cuando me da señales de compra. Si no es verbal, lo voy a ver a través del cuerpo, como yo les decía. El cliente que de repente yo le voy ofreciendo el servicio y le digo sí, porque vos me comentaste que necesitabas tal cosa, nosotros estamos trabajando sobre esto, y justamente lo que vos hoy me planteás, lo podría solucionar así, así, así. Entonces, el cliente me hace esto y me da señales de compra. Y ahí hago un cierre. ¿Bien? Tenemos que cambiar no sé, acá en Argentina tenemos el preconcepto de que, yo siempre digo desde la vieja escuela, el mejor negociador o vendedor es la persona que habla mucho, ¿no? Que acá en Argentina hay un término que se dice chamullo. Y en realidad no, hoy cambió ese concepto, esa creencia, y la persona, el buen negociador, es la persona que hace que el cliente hable más. ¿Bien? Bueno, Cuando hablo yo, En Venezuela se dice labia, el que tiene más labia. Y aquí en Ecuador se claro. dice el charlatán. El charlatán, exactamente. Bueno, ya no es el buen negociador el que tiene labia, ni el charlatán, ni el chamullero, no, ya no. Es el buen negociador que se necesita hoy en las empresas y en todo lo que hacemos, la persona que escucha mucho, el que escucha y sabe preguntar, porque fíjate, yo siempre digo, es un arte indagar, un arte porque lo dejo hablar al cliente, no lo interrumpo por mi ansiedad, no lo interrumpo, lo dejo hablar y hago preguntas en el momento donde obviamente voy viendo que sea oportuno. ¿Bien? Entonces, sí voy a hablar cuando presento mi producto, pero tiene que ser tan buena mi presentación, tan buena, que tengo que generar el deseo y el cliente me diga, sí, María, lo quiero, no me importa el precio, lo quiero que empieces cuanto antes con nosotros. Entonces, ahí cuando genero el deseo y me da señales, cierro. Si yo, como les decía, que tenemos esos vendedores de la vieja escuela que hablan y hablan, ¿qué pasa muchas veces?
quizás hablan tanto que obviamente a la hora de cerrar no tienen en cuenta el momento oportuno y ya cuando quiero cerrar la venta es un momento tardío. ¿Por qué? Porque justamente se habló demasiado. ¿Bien? Entonces fíjense en qué interesante, ¿no? Es señales de compra y obviamente me va a pasar además, y lo vamos a ver, que en este momento oportuno, que yo voy a hacer cierres parciales, me puede pasar, me encanta tu presentación, me encanta el servicio, Rebeca, pero tengo que hablarlo con mi socio, ¿no? Me Ahí es encanta el cuando a desafío mí de se este me baja trabajo. un poquito el ánimo como vendedora también. No soy muy Claro. buena vendedora, pero sí, ahí es cuando yo como que, ahí digo, ay no, ya voy a hacer el mínimo esfuerzo porque ya esto no se va a dar. Bien, nunca jamás, jamás, siempre es importante en la preparación también ir preparado positivamente. En la negociación de lo que sea, chicos, tenemos que irnos preparados no solo en la herramienta de negociación, desarrollarla al máximo, es decir, ¿no? Cada vez mejorarnos en esta herramienta, sino también prepararnos mentalmente de una manera positiva, que sí vamos a lograr nuestros objetivos porque es impresionante cómo esto determina en mi cuerpo, en mi tono de voz, el resultado. Y es verdad que una de las competencias que tiene que tener desarrollado un buen negociador es la inteligencia emocional. Porque como dice Rebeca, tengo que superar la frustración, tengo que superar muchas veces el enojo de la respuesta que me está planteando o me está como decía, bueno, ahí contaba Nidia el hecho de que querían bajar demasiado el precio, ¿viste? Entonces sentimos que no valoran nuestro trabajo y eso nos puede generar un enojo. Entonces, otra de las competencias que tengo que desarrollar como negociadora es la inteligencia emocional. Bien, entonces recuerden acá otra creencia que tenemos que trabajar importante, que las objeciones o las excusas que me pone el cliente, esos peros, es natural. Si me ponen opciones, quiere decir que sí les interesa, pero que tienen dudas en alguna cuestión que, bueno, hay que aclararlas. Es positivo. Y se dice estadísticamente que en una negociación tengo entre 3 y 5 objeciones naturales. Así que Rebeca, prepárate, porque con una no baje, con dos nada, tres nada. Si ya va a 5, bueno, ahí viste, decir, bueno, ¿qué Tengo está que hacer lo que pasando? hizo Silvana en esa negociación paranormal, o sea, Tal cual. definitivamente sí tengo que ponerme dura. Totalmente, bueno, pero Silvana en esa negociación que contó, estudió al cliente, ya fue preparado, yo sabía en qué punto estaba y era una negociación donde sí o sí necesitaba una estrategia donde, digamos, donde el negociador imponía la solución y estaba, ¿viste? Con tal seguridad que obviamente obtuvo el resultado ese, ¿no? Pero bueno, por eso es importante estudiar cada una de las negociaciones y con quién voy a estar, con la empresa, con la persona y obviamente en lo que voy a hacer. ¿Bien? Bien, vamos a avanzar con lo otro y después yo simplemente quería mostrarle aquí lo importante que es en la etapa de negociación lo que, ahí está, cómo realmente podemos detectar esto en la curva de interés del cliente, ¿no? Volvamos entonces aquí, donde nosotros vemos que cada etapa, por eso le decía, es crucial para el éxito. Entonces, sí es importante, después obviamente vamos a compartir el material, tener esto presente. ¿Bien? Y bueno, ahí vemos, vamos a ir obviamente cada uno de las etapas de la preparación, investigar al cliente, la historia, los desafíos, las competencias y cuáles son esas decisiones, decisores clave, es decir, muchas veces, si yo pido referencia o investigo al cliente, ¿qué es lo que él hace que lo motive a tomar a tomar una decisión, ¿no? Clave. Quizás el precio, quizás la innovación de lo que le presento, quizás el tiempo, ¿no? Hay clientes que quieren tiempo, hay clientes que a corto, por supuesto, todos quieren resultados a corto plazo, entonces
investigar al cliente, investigar qué es lo que necesita, cuál es su expectativa. Fíjense en estos puntos, es la expectativa y la motivación. Entonces, siempre que hablamos de cuál es nuestro objetivo a la hora de definir los objetivos, a la hora de negociar, tengo que tener, como les decía, un resultado ideal, un mínimo aceptable y alternativas. Lo que hizo Nidia en la negociación con los psicotécnicos es llegar a una alternativa, donde sea ganar-ganar. Siempre la alternativa que voy a tener preparada en mi mente por si se da esta situación, tiene que ser ganar-ganar. ¿Bien? ¿Qué me pasa cuando el cliente es más hábil en la negociación? Siempre va a sacar ventaja porque me hace dos, tres propuestas, me ve que estoy así como dudando y demás, y me apuro un poquito y digo, bueno, aunque sea, no me quiero perder esto, entonces, bueno, no era lo que esperaba, no, me sorprendió con esta propuesta tan baja, pero bueno, sumo un cliente, ¿no? Entonces, no me va a pasar más esto si yo voy con esto. El resultado ideal, lo mínimo aceptable y tener alternativas, ¿bien? Para yo poder estar segura a la hora de negociar. Porque esto hace también que me pueda yo trabajar esto que hablaba Rebeca, ¿no? Me frustra. ¿Cómo evitar frustrarme? Con una estrategia, con un objetivo más claro. Voy segura, entonces preparo por sí. Siempre digo que un negociador tiene que tener un escenario en la negociación, un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Cuanto más pueda yo anticiparme a esos escenarios que se pueden dar, mucho mejor. Entonces, y fíjense en el tercer punto en la preparación es, ¿cómo voy a anticiparme a la objeción? ¿Sí? Este cliente es exigente, ¿no? Me pasa que yo siempre cuando acá en Argentina digo, este cliente quiero realmente que este cliente, quiero trabajar con este cliente. Y me ha pasado tener varias reuniones de negociación hasta lograrlo. Entonces, y obviamente me tuve que preparar para lograr esas negociaciones, pues son empresas importantes, con mucha trayectoria, que lideran el mercado acá. Entonces, si no hubiese trabajado esta parte de la negociación, no lo hubiese logrado, porque son clientes muy exigentes, ¿no? En cuanto a no solo cómo llevan sus recursos, sino todos los proveedores, ¿no? De también tener la mirada que tienen ellos en cuanto al resultado, en cuanto a evaluar los avances. Entonces, ahí me llevó a trabajar y desarrollar ciertas competencias, ¿no? Analíticas de pensar como un CEO para obviamente poder lograr esas negociaciones. Y por supuesto que eso me ayuda a anticipar objeciones, es decir, preparar respuestas para las preocupaciones más comunes. Porque en la medida que yo empiezo a negociar, voy a ver que las objeciones que me ponen los clientes, lo que yo hago, el recurso donde estoy, o las situaciones que yo quiero negociar de un cambio, la propuesta hacia arriba, hacia mi jefe o hacia el costado, hacia los mandos medios, son cuáles son los más comunes, qué es lo que me dicen. Entonces también analizar, ¿no? ¿Cuáles son esas objeciones más comunes que voy teniendo en mi experiencia para ir también trabajando? ¿Qué es lo que la respuesta asertiva para poder plantear una estrategia clara y poder darle la solución a lo que me está pidiendo? Entonces, la base del éxito, la preparación, no es solo revisar tu presentación, porque en la presentación, en la preparación no es solamente, bueno, chequeo mi servicio, está bien claro cómo está escrito, lo digo, sí, es importante, sino que es conocer en profundidad a tu cliente y definir la estrategia. En esto, la regla de oro es, si no te preparas, ya empezaste perdiendo la negociación antes de comenzar. Entonces, fíjense en qué importante que es la preparación para negociar. ¿Cómo me doy cuenta que voy mejorando en la negociación, me estoy volviendo un muy buen negociador? Es cuando obtengo cada vez más sí. Es cuando revierto las objeciones. A mí me encantan las objeciones, me encantan, porque en las objeciones, uy, a mí, no sabes, al revés de Rebeca, a mí
me dan una adrenalina porque digo, qué bueno, porque acá voy a seguir aprendiendo, entonces escucho más atento, leo el cuerpo, veo de qué manera y obviamente logro que podamos nosotros cerrar la negociación de ganar, ganar. Entonces, ahí está el entrenamiento del negociador en las objeciones. ¿Cómo me doy cuenta que voy creciendo en obteniendo más sí y menos no? Sí, quiero tu negocio, sí, lo que me propone está bueno, sí. Entonces, bueno, eso es importante entender. Y por supuesto que en el segundo punto, que es la apertura, el objetivo siempre de un buen negociador es generar confianza. Los primeros minutos determinan el tono de toda la negociación. Hay una frase que para mí es importante, que siempre la digo, es, no tengo una segunda oportunidad para causar una muy buena impresión. Es decir, si voy a ver un cliente por primera vez, tengo que causar una buena impresión desde mi presentación, desde lo que digo, de cómo estoy vestido, de todo, ¿no? Todo mi lenguaje corporal, porque si no, obviamente eso sí influye y ya voy a ver que el cliente o la persona está como cerrada para avanzar en el proceso de negociación. Y adivinen cuánto, si yo, por ejemplo, por H, por B, fui mal y no estoy bien anímicamente y causé una mala impresión por cosas externas, adivinen cuánto tiempo queda en la memoria de la persona. Para toda la Para, vida. para toda la vida. Para toda la Ahí vida. está Hendrik, A ¿viste? toda la vida. Alberto, ¿vos qué decís? Sí, sí, no, no se olvida más. Y lo peor es No que es se olvida. muy difícil de revertir. Tal cual, es muy difícil de revertir. Bueno, queda en la memoria de las personas por 47 años. O sea, sumen la edad que ustedes tienen ahora más 47, o sea que recién va realmente pasando todos esos años van a poder, no, recién no se van, o sea, no les va a generar nada, pero si no, lo primero que viene en la memoria, si tuve una mala impresión con Heinrich, es ese momento, esa situación, ahí. Entonces, fíjense en qué importante. Sí, Silvana. Hay que buscarlo cuando tenga abuelitos entonces. Tal cual. Totalmente. Ahora sí era la manito para opinar, Mari. Tan interesante todo. Quiero compartirles al respecto de causar una primera buena impresión, porque resulta que tengo una característica particular. Aquí mis colegas me conocen y yo generalmente arraso. A lo Sí. largo de mi vida ha sido muy difícil llegar y causar esa impresión de calma, esa impresión de, bueno, aquí viene una persona tal vez aparentemente buenita, digamos, ¿verdad? O sea, tengo un perfil un poco agresivo para muchos. Y pues Ujú. en algún momento dije, bueno, tengo que atender esta característica mía, porque cuando llego es como que yo no necesito una presentación, es así y de verdad, es como que le supero a la recepcionista, le supero a esto, voy arrasando sin darme cuenta. Pero luego dije, bueno, como bien dice María, hay que prepararse, hay que entender primero qué tipo de cliente es al que vamos. Y me ha tocado una situación muy particular porque he sido contratada justamente por esa forma o esa manera de llegar, de marcar presencia al llegar. Entonces, es un poco pausar, conocernos a nosotros mismos y adoptar una u otra postura según el cliente. Y acá me detengo para compartirle porque fue el cliente el que me dijo, esa es la persona que necesito para el trabajo, para la necesidad de la empresa. Necesito una persona que rompa los esquemas, necesito una persona que mueva el equipo, porque aquí las ventas han parado, la situación es crítica. Entonces, pues, me encantó que hayas llegado de esta manera
Y me encantó que desde ya de entrada te hayas presentado como te presentaste. Entonces tiene mucho que ver con lo que nos está compartiendo hoy María. Investigar el perfil o qué tipo de cliente donde nos presentamos, ¿sí? Y pues nosotros trabajar en nosotros mismos para causar esa primera buena impresión. Porque lo que yo creía que era negativo finalmente resultó ser positivo. Entonces me sirvió. Y solamente para compartirte, Mari, porque no siempre también es lo que creemos nosotros, es producto de un trabajo de autoconocimiento, de mucha investigación, de ver también, ir testeando en el ambiente cómo nos está yendo. Entonces, Tal pues, cual. ir preparándonos nosotros como nuestro mismo producto. Totalmente, muchas gracias Silvana, muy oportuna la observación y el compartir tu experiencia, ¿no? De exitosa en esa negociación, pero tiene que ver, como dice Silvana, con la escucha activa, que no es solamente la palabra que dice la persona, porque fue la presentación, es también leer el lenguaje corporal y las emociones detrás del mensaje, ¿no? Entonces de repente el cliente ¿no? me da señales corporales de que sí, ah, mirá qué bien, o me gusta así como a usted, entonces viste también la emoción, la emoción de la satisfacción de poder haber encontrado a la persona que buscaban. Entonces eso hace que, bueno, ahí es donde, como veíamos hace rato, sea el momento oportuno para el cierre, ¿no? Entonces ahí tengo que tener en cuenta para poder seguir en los siguientes pasos de la negociación. Bien. Entonces, como decíamos, la tercera etapa, que es el intercambio de descubrir las necesidades, y acá vamos a hacer preguntas. ¿Qué preguntas vamos a hacer? Preguntas, generalmente en esta etapa hacemos preguntas abiertas. ¿Qué son preguntas abiertas? ¿Qué, qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que usted considera que puedo aportarle? ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, quién? Porque en que yo empiezo a preguntar, él me dice cuál es su necesidad. Seguramente si le pregunto, ¿y usted tuvo la experiencia de haber trabajado con otra empresa, con este servicio? Sí. ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Quién es la persona que estaba al frente de ese proyecto? ¿Cómo le fue? ¿Cubrió su expectativa? No, entonces a mí ahí me está dando mucha información sumamente valiosa en este intercambio. ¿Por qué? Porque ahí yo ya sé qué es lo que él necesita, cuál es su expectativa. Y cuando yo presente y genere el deseo, mi producto, que voy a hablar de característica, ventaja y beneficio, lo voy a hacer de acuerdo a qué? A la necesidad, a lo que él me contó, a lo que él necesita, de acuerdo, mi presentación va a ser de acuerdo a esa expectativa que estoy escuchando del cliente y de acuerdo a lo que a él le motiva. Bien, entonces, fíjense en que en esto de descubrir las necesidades, realmente revelan el verdadero desafío y la motivación del cliente. Entonces, en la negociación voy a hacer preguntas abiertas, voy a hacer, las cerradas las hacemos generalmente para el cierre, que es un sí, un no, o si utilizo muy pocas, se hacen muchas abiertas. Se hace preguntas de sentimiento también, porque cuando veo que el cliente es muy emocional y cuando veo que tuvo una frustración frente a una experiencia anterior. Bien, entonces es importante saber cuándo hago esta pregunta. Puedo hacer también preguntas de elección, ¿no? Porque de repente desde la experiencia anterior me dice, sí, porque no quiero tal cosa, o me recomendaron y realmente quiero solamente, entonces, esto de todos los servicios, esto, porque yo ya pregunté. Entonces, bueno, hago pregunta de elección. Entonces, dependiendo la situación, el cliente, la persona, a la hora de preguntar voy a hacer este tipo de preguntas. Bien, es importante aquí estar atentos, realmente escuchar activamente y por supuesto que es necesario, antes de dar soluciones, escuchar todo esto. ¿Bien?
y obviamente entender la problemática del cliente, porque ¿cómo le voy a presentar una solución si no entiendo lo que realmente necesita? Y hay algo importante acá, muchos de nosotros a veces hablamos demasiado y escuchamos poco, ¿no? Y hay una diferencia entre escuchar y oír. Y acá en la negociación es fundamental que trabajemos mucho la escucha activa, ¿no? Entonces, el escuchar es procesar, preguntar, ¿no? Escuchar y no solo la palabra, sino como decía el cuerpo y el tono de voz, es decir, la emoción. Entonces es importante porque el oír es, sí, de todo lo que me dijo, escuché una parte y me quedé con eso y yo ya estoy haciendo en mi cabeza la presentación. Por eso también no tengo éxito quizás porque tengo que desarrollar esta habilidad de escucha. Porque cuanto más escucho al cliente, cuanto más preguntar, voy a argumentar al cliente, es decir, hacer la presentación del producto muy a medida, de acuerdo a su necesidad, donde le voy a presentar los beneficios específicos para él. De repente mi servicio tiene 15 beneficios, pero él me está mencionando una necesidad X y de los 15 sé que voy a cubrir o el beneficio que él necesita para eso que me está pidiendo son 3. ¿Por qué lo voy a nombrar los 15 si yo necesito el cliente? Y un poco ahí vos me decías, Nidia, el cliente quiere escuchar lo que no. Yo si escucho al cliente, le voy a ofrecer el servicio, mi servicio, y voy a mostrar el beneficio a medida. Entonces ahí fíjate cómo cambia tu creencia, que no es tan así que lo que él dice, sino realmente el poder conocerlo va a ser de que yo muestre el beneficio de acuerdo al servicio que doy. Y por supuesto que me va a decir, sí, pero yo lo hacía de esta forma con la psicóloga anterior y a mí me daba resultado. Y entonces ahí le diré, ah, qué bueno, usted le dio resultado, bien. ¿Y qué resultado le daba? Y porque, bueno, tenía esto, perfecto, conmigo va a tener esto, porque seguramente, por eso digo, ahí escuchar, pero además el valor que yo doy, el valor agregado que le doy es esto. Por eso mi metodología cambia, porque lo que yo agrego, mi valor es tal y tal. Ah, qué bueno. Entonces, fíjense qué importante, porque ahí yo ya estoy negociando en este intercambio de necesidades, escucho, planteo, calmo su miedo, porque al cambiar un profesional, el cliente tiene una emoción, que es el miedo. ¿Me irá bien? ¿Tomaré una buena decisión? ¿No? Entonces, o muchas de las personas que están en la negociación tiene la estrategia de que, bueno, ellos quieren ganar la negociación. Entonces, bueno, o como les digo, también tienen estos miedos o estas frustraciones que les fue mal, entonces están a la defensiva. Y ahí, obviamente, voy a poder dar el producto a medida. Fíjense, es importante entender acá que los clientes no compran productos ni servicios, compran soluciones a los problemas. Entonces, nosotros, desde el rol donde estamos, ¿qué solución vamos a dar a nuestros clientes? ¿Qué solución vamos a dar a nuestros prospectos? Porque hay una necesidad, hay una expectativa y hay una motivación. Entonces, ¿cuál va a ser ese diferencial que vamos a dar a diferencia del resto? ¿No? A la hora de negociar nuestro servicio en las empresas, ¿cuál va a ser el diferencial que yo voy a dar como solución? ¿No? Y para que puedan realmente ver que el beneficio y el valor agregado que voy a dar a lo que le propongo. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? María, sabes que quería aportarte que yo me he visto en 3 posiciones dentro del proceso de negociación que a veces el cliente te busca desde el caos, porque Bien, es para resolver algo, o te busca bien. para buscar un cambio mágico, como que si uno tiene que cumplir todas las expectativas de lo que él pueda esperar, o te busca Exacto. para cumplir un tema legal. Entonces, cuando yo particularmente me llaman, me pongo en la postura de ese cliente silencioso, que no sé cómo o qué va a decir o qué va a expresar,
Pero hay una pregunta que nunca dejo de hacer, es ¿cómo se enteró de mi servicio? Y en Bien, bien. parte, esa pregunta ha sido clave para mí en estos años porque la persona te hace enlaces de otros conocidos, generalmente soy remitida por alguien que me recomienda y va generando un clima de confianza. O mire, yo Muy la vi en bien. redes sociales y tal. Pero básicamente, María, en ese proceso de negociación he visto eso. O te buscan por un caos que tienen, o porque necesitan una solución mágica, o de pronto porque necesitan cumplir algo legal. Entonces, ¿en dónde me he centrado en la calidad del servicio? No es tanto no darle respuesta a lo que ellos están pidiendo allí, es no descuidar la calidad de lo que tú puedes ofrecer para sumar. Siempre verlo desde ese punto de vista y la persona lo va a ver como un servicio de calidad. Eso. Totalmente. Y no solo es gracias por tu aporte, porque no solamente lo va Sí, a ver como un servicio, o sea, que la calidad en el servicio que vos brindás, sí. sino en la seguridad y el beneficio que vos le mostrás también desde Sí, el testimonio de otros clientes, ¿no? correcto. Entonces, es importante, obviamente, que sí, la mayoría de los clientes te buscan porque hay soluciones y Ujú. es importante entender que estamos para solucionar porque eso es lo que yo siempre digo, todos deberíamos entender que donde estamos tenemos que brindar soluciones, que eso nos hace atractivo para nuestro marketing personal y también desarrollamos la proactividad, es decir, siempre estamos y la innovación. Entonces, siempre estamos en la negociación trabajando estas dos competencias que hoy, en el contexto, ¿no? Económico, social que vivimos, son muy valorados. Así que, Gracias. bueno, gracias Nidia por tu aporte. Gracias a Y ti. por supuesto que ahí es importante también, como veíamos hace rato, la curva del interés a la hora de comprar o cerrar el servicio, que es el momento decisivo. Me da esas señales de compra corporales, verbales. Obviamente tenemos que ver plazos, cómo lo implemento, hacer preguntas, ¿no? Ya tenemos claro que lo que él quiere, nosotros le podemos solucionar. Bueno, ahora vamos a hablar el cómo lo hacemos, preguntas más detalladas y específicas sobre cómo empezamos a trabajar juntos y obviamente están los plazos de implementación. Plazos y obviamente en la negociación también va a estar el precio, porque no es solamente el trabajo, sino también van a negociar, como decía Rebeca, precio. Entonces vamos a ver dependiendo qué trabajo le proponen o en qué situación de negociación, habrá plazos, bueno, y cuándo empezamos a implementar, ¿no? Si los pagos se hacen de acuerdo a la implementación, entonces vamos un 30%, pago un 30%, lo pago para adelantado, un 50%, en fin, todo eso se tiene que ver en la negociación. Y obviamente siempre es importante cuando yo hago cierres o sí, cierres parciales, es decir, hago preguntas para ir cerrando porque me da señales de compra, obviamente hago cierres parciales hasta el cierre final. ¿Bien? Entonces, es importante entender qué señal te indica a vos que un cliente está listo para cerrar, que está listo para comprar. ¿Se dieron cuenta a la hora de negociar ustedes? ¿Observaron eso o no? ¿Lo tienen en cuenta? Un poco lo que vimos. ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, fíjense, es importante además cuando cierro, ¿sí? La quinta etapa, hacer el seguimiento de la negociación y al cliente, porque lo que buscamos es construir la lealtad, construyendo lealtad, es decir, el seguimiento no solo es una cortesía profesional, es decir, qué es si cubrimos y pudimos cubrir y satisfacer esa expectativa, sino además estar en contacto porque es la base de las relaciones comerciales duraderas y rentables, ¿no? Siempre que yo estoy en contacto con mi cliente para ver cómo está, para poder saber en qué lo puedo ayudar, qué situación tiene y demás, hace que tenga clientes para muchos años y para toda la vida. Entonces, dentro de la negociación, siempre es importante la postventa, el seguimiento.
que eso hace que yo pueda fidelizar a mis clientes. Y como dice Nidia, muchos de sus clientes o de sus negociaciones fue por recomendación. Importante esta pregunta que vos hacés, porque quiere decir, ¿no? Qué buena noticia que te vas haciendo un buen trabajo en cuanto a la calidad de tu trabajo, ¿no? Siempre digo que quien nos mide cómo vamos en lo que hacemos son nuestros clientes. Y acá, chicos, es importante la pregunta, lo que hacemos, damos servicios, ¿no? Y después le hace pregunta a los que están en relación de dependencia. Si nosotros como servicios tenemos clientes activos que va creciendo año a año, es porque vamos haciendo un buen trabajo. Si yo cada vez tengo menos clientes, quiere decir que algo tengo que revisar dentro de mi estrategia, dentro de estos pasos de negociación, porque esas son señales que las tengo que tener claras, luz amarilla, y empezar a trabajar para saber qué clientes tenía el año pasado, el año anterior y el anterior, y cuántos tengo hoy. Entonces, esa matemática me va a ayudar bueno, a ver, clientes activos, poco, porque hay clientes que a lo mejor fueron solamente del momento y no podía avanzar porque era solamente coachar o no sé, alguna necesidad puntual y después no lo vi más y se solucionó. Pero ¿de qué manera llegué de nuevo a esa persona? Entonces, la base de cliente es el tesoro que tengo que tener, cuidar y saber trabajar. Los clientes que hoy tengo que trabajar la lealtad, ¿sí? Entonces, tengo que hacer este trabajo de postventa, de fidelización. ¿Por qué? Porque muchos de los que presentamos servicio hacemos una encuesta de calidad. Yo en mis capacitaciones hago una encuesta de calidad para ver que me dan un puntaje, para ver qué observaciones tienen, cómo puedo seguir mejorando, creciendo, ¿sí? Entonces, obviamente, como dice Nidia, las mismas personas te recomiendan, ya sea de capacitación, de consultoría, de selección, ¿no? Entonces, vamos conociendo la experiencia del cliente. Y si el resultado de la encuesta no es positiva, es porque, bueno, hay una oportunidad de mejora. Bien, entonces tenemos que pensar primero esto, ¿no? Y si eso cuando brindamos servicio. Y en lo laboral, si tengo que, obviamente, trabajar la negociación, también si tengo clientes que atender, ver cómo están, si realmente están fidelizados, si la cartera de cliente creció. Y si tengo que negociar con el cliente interno, también saber cuáles, si yo voy ayudándolo a potenciar en mi trabajo de líder, de supervisor, si realmente las personas sienten que les aporto, porque es también negociar el poder llegar juntos a un objetivo, el que la persona se sienta que puede crecer y desarrollarse en mi gestión como líder. Entonces, tener ese feedback es importante para poder marcar la diferencia en nuestro trabajo, no solo de negociación, sino también liderando lo que hacemos. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer para nosotros fidelizarnos? Les voy a dar como algunos tips que la idea es que puedan ustedes también tenerlo en cuenta. Si lo hacen, buenísimo, porque es señal de bueno, están trabajando la postventa y esas acciones, por ejemplo, pueden ser agradecimientos personalizados. Yo, por ejemplo, para la fecha de los cumpleaños de mis clientes, sí lo sé, sí los felicito, sí por ahí algo les hago llegar. Entonces, esas atenciones son importantes que ayudan. Recordatorios útiles, ¿no? Por ejemplo, el aniversario de la empresa, ¿no? El que uno sepa qué cosas son importantes para el cliente. Entonces, este contacto humano, genuino, que realmente me interesa, la persona, hace la diferencia. Porque recuerden que también en la negociación el 80% del por qué la persona me compra es emocional. Entonces, no es que lo voy a hacer por interés, no, lo hago porque es el cliente en agradecimiento. Para mí es importante. Recuerden que el cliente es el corazón de nuestro negocio y si no cuido el cliente, obviamente quedamos, bueno, bajamos bajamos las ventas,
baja el ingreso y obviamente se repercute obviamente en mi empresa, en lo que hago, ¿bien? Entonces, son cosas que hago y marcan la diferencia competitiva. En una de mis empresas, admiro mucho la gerenta general que es tan cálida y en las negociaciones siempre empieza un ganar-ganar con sus empleados, pero también con sus proveedores y con el cliente. Y la verdad que es una empresa que tiene 50 años en el mercado y donde vos preguntás de esa empresa, la experiencia siempre es positiva, ¿no? Y tener 50 años y cuidar, qué responsabilidad, pero tiene que ver con el estilo de negociación que tiene ella siempre claro y que transmite a toda su gente y la prepara para que dé la experiencia a todos sus clientes. Ella liderando con el ejemplo y a todos sus colaboradores. Así que fíjense en qué lindo. Bien. Otra de las cosas importantes para tener en cuenta para cuando hablamos de estrategias de venta centrada al cliente, tenemos que entender, de acuerdo a la situación, que vamos a tener la venta consultiva, es decir, hay personas que solamente nos consultan situaciones, como dice Nidia, de que tienen problemas, ¿no? Entonces nosotros nos dicen, bueno, necesito saber cómo resolver tal cosa. Entonces, necesitamos ser en esa venta consultiva un asesor donde genero confianza, donde primero voy a diagnosticar antes de prescribir, como hace el médico, con preguntas, y obviamente la experiencia va a ayudar al cliente porque bueno, ya tenés, en nuestro caso tenemos 18 años, que eso sí nos ayuda, porque obviamente transmite confianza y el boca a boca hace que nos den referido. Pero también les va a tocar situaciones donde la venta, la negociación sea más emocional. Es decir, que las decisiones se toman con una emoción, porque como muchas veces planteaba, está el cliente necesitado, urgido, angustiado, preocupado, y ahí es donde obviamente tengo que conectar con los sentimientos y no solo con la razón. Y bueno, lo que decía Nidia, la venta como solución. Vienen a buscar la solución y yo tengo la solución para vos. Entonces, enfocarte en resolver los problemas reales que te plantea el cliente y obviamente cuando el cliente ve el valor genuino, el precio se vuelve secundario. A mí me ha pasado en algunas negociaciones, que justamente cuando le da la solución, bueno, sí, sí, pasame, no, no hay problema, empecemos el lunes. Bueno, te paso la propuesta, no, no, sí, pasame por una cuestión de pasarla al área administrativa, pero empezamos el lunes, ¿no? Entonces, fíjense en qué importante que es, porque llego a poder entender en estas situaciones diferentes al cliente y lograr el resultado que espero, ¿no? Entonces vamos a ver que muchas veces nosotros inconscientemente saboteamos la negociación y saboteamos nuestra venta. ¿Cuándo la saboteamos? Cuando hablamos demasiado. Porque decíamos que ya es una forma de vender de la vieja escuela, ¿no? Entonces, el exceso de información confunde y abruma. Menos es más cuando se trata de persuadir. ¿Sí? Entonces, cuanto más conozco al cliente, sé concretamente qué necesitas, refuerzo, entonces lo que vos necesitas, Alberto, es tal, tal, tal cosa, y Alberto me dice, sí, perfecto, entonces yo ahí hago foco, ahí hago mi presentación, y ahí es donde presento los beneficios. Otra de las cosas que también nos ayuda, que es un mal hábito del vendedor de la vieja escuela, por eso muchos se resisten a vender porque tienen una mala experiencia, es cuando la persona presiona en exceso, ¿no? Entonces, quiere cerrar a toda costa y vos les ves el signo peso en los ojos. Entonces, y el cliente lo percibe. Entonces ahí la presión genera resistencia, es decir, no, no, hay algo que me genera y esto, el cuerpo, fíjense, en el cuerpo es tan fuerte, 55%, que el cliente lo percibe. Entonces, la persuasión suave, es decir, yo le hago preguntas para que el cliente reflexione. Pero ¿cómo le hago preguntas? Cuando indagué acerca de su necesidad. Entonces, Rebeca le dirá, por ejemplo,
José, Pedro, Juan, entonces me dijiste que tenías la ilusión y la motivación de sacar tu libro, ¿verdad? Sí, entonces, porque ella me lo dijo. Y te gustaría avanzar antes de noviembre, antes de fin de año. Bien, entonces hago pregunta para persuadir que el momento es ya, no de una manera agresiva. ¿No? Fíjense en qué diferente hacer preguntas, decir, bueno, que Rebeca le digo, Juan, bueno, entonces si querés tu libro, empezamos ya, sale tanto, yo te paso y me transferí, y, ¿no? Entonces, wow, bueno, espera, y pone distancia. No, no, déjame que lo piense bien y veamos. Y otro de los errores comunes que nos sabotean a la hora de negociar es no escuchar activamente. Si yo estoy distraído, de repente tengo otro tema preocupado, tengo otra cosa que resolver y estoy con el celular mientras el cliente hablo o de repente entonces ahí el no escuchar activamente, el oír y el no escuchar de lo que hablábamos hace rato, hace que yo no vea las oportunidades que me da el cliente al momento de cerrar las ventas, ¿no? Que veíamos en ese cuadro. Entonces es momento de, los momentos de honestidad, cuáles de estos errores, ahora, una vez que nosotros vimos cuáles son los errores más comunes, tenemos que también, como decía Silvana, ¿no? El autoconocimiento y nosotros reconocer y trabajar la autocrítica, es decir, en nuestra negociación, cuáles de estos errores más comunes son los que le pasan a ustedes o a tu equipo o a vos mismo. ¿Cuáles consideran? Mari, tú sabes que hay los extremos, ¿no? Hay los extremos, porque de repente, como tú dices, si Tal no cual. estamos escuchando, si no vamos escuchando esos, no sé, síntomas o esa parte del cliente como para firmar, entonces dejamos pasar que se enfríe la cuestión. Y eso de esos cierres, yo he hecho cursos de venta y hay esos cierres tal vez muy presionantes, ¿no? Hay la Sí, técnica. totalmente. Yo he escuchado la técnica de que deja caer el bolígrafo para que el cliente lo agarre, para que te firme. Y hay una serie de cuestiones allí de la escuela vieja, pero hay unos tipos de cierre que son muy presionantes, que el cliente lo que va es a correr el cliente, pues. Y entonces Tal cual. dicen, los famosos dicen, no, no, bueno, vamos a poner que tú estás en una parte de venta y te ve tu jefe y dice, no, 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 mejor así, ya así no vas a perder tiempo y tal eso. Entonces, si hay esos dos extremos, ¿no? De dejar enfriar el guarapo, como decimos allá en Venezuela, o sencillamente esperar que ya esté caliente y de una vez, ahí, ven acá, firma aquí. Cual, exacto. Así es. Pero bueno, es importante en esto, como vos decís, Henry, también entender que los extremos no son buenos, pero también analizar cuáles son estos errores comunes, que la idea es que podamos también nosotros ir analizando en esto. Bien. Vamos a ver que, bueno, vamos a hacer esta práctica de una situación simulada. Bueno, en una negociación. ¿Quién quiere? Lo que pasa es que estamos con los tiempos medio justitos. No sé si ustedes me permiten unos minutos más y hacemos un ejercicio, pero yo porque no quiero Yo abusar de sí se sus lo tiempos. permito. Bueno, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Necesito a alguien que sea la persona que ofrece el servicio y otro que haga de cliente. Vamos a hacer una situación simulada. Vamos, los que no han ¿Quién se anima? participado. Ah, los que no han participado. Como Rebeca Democráticamente viene los que no han participando en participado. mucho, bueno, a ver, ¿quién se anima? A ver, Alberto, ¿vos te animás? ¿En qué negociación te Bueno, gustaría, qué situación de negociación? ¿A un cliente, cliente externo, cliente interno? ¿A quién? Les cuento un sí, poquito de Alberto. Alberto es supervisor de una empresa acá en Salta, de una empresa, una distribuidora que comercializa. Contale un poquito, Alberto, a los chicos. sí. Bueno, soy jefe de venta de la distribuidora oficial de acá de Quilmes y Pepsi, que son
digamos, la distribuidora, una de las distribuidoras más grandes de acá de la provincia. Y bueno, ahí llevamos un equipo de venta al bastante equipo. grande, con muchos retos y bueno, aprendiendo todos los días de esta nueva experiencia de la localidad y la idiosincrasia de las personas de esta región, que son muy buenas. Él, él es venezolano, Ya le iba a preguntar Alberto. que si eras venezolano. Ahí tenía el micrófono, pero sí, se nota en la voz. Ah, con razón Sí. le vi cara de buena gente. Saludo, paisa. Te cuento aquí rapidito, estamos Sí. Argentina, Dile a mamá que te Venezuela, anda. desde Punto Fijo está Nidia, está Silvana desde Paraguay, está Jennifer desde Perú y Verónica y Carolina creo que son también de allá, ¿verdad? Y Silvia, dijiste. Argentina, sí, sí, Ok. sí, tal cual. Ah, Bueno, bueno. Alberto va a ser entonces, obviamente vos vas a negociar, y quién va a ser la Nidia. ¿Te animás, Nidia? O Silvia, o bueno, no sé. Sí, sí. Nidia, bien. La situación de negociación es, ¿querés hacerla con un cliente externo o cliente interno, Alberto? Interno. Interno, bien. Como él es jefe de venta, va a ser, ¿qué situación? Te contan un poquito. ¿Querés hacerla con una persona de otra área que necesitas que vos negociar algo? O de repente con un colaborador o con un vendedor, no sé, vos decime. Bueno, podría ser, digamos, sí, un jefe de área o un líder, como Bien, lo llamamos acá, un líder de un Ok, área. bien. Entonces, Nidia, vos sos el líder del área de depósito, donde ok, obviamente él es ventas, vos sos logística y ok, depósito, y no estás haciendo la entrega en tiempo y forma. ok. Puede ser una situación así, ¿no es cierto? Sí, es típica. Capaz. Entonces, bueno, él necesita resolver eso, y vos cerrate en tu postura de tu procedimiento, tus tiempos, problemas con el recurso, faltó gente en el depósito, entonces estás Ok, complicada, no estás pudiendo bien, cumplirle. ok. ¿Bien? Bueno, vamos a ver en esta negociación todo lo que vimos en la teoría, cómo lo llevamos en la práctica, y poder, obviamente, después hacer una reflexión de esta negociación. Bien, bueno, empecemos. Bueno, Nidia, ¿cómo estás? Ok, hola Alberto, bien. Ah, bueno. Bueno, por acá tenemos unas situaciones que se están dando en irregularidades sobre la entrega de los pedidos y me están reportando que precisamente es del área de depósito que se viene generando el retardo y es sobre todo en la parte que le compete a ustedes de armado de pedidos y quisiéramos saber cómo ustedes pueden mejorar el proceso para que no se retrasen, digamos, la entrega. Bueno, como una situación simulada, voy a dar una pausa aquí a la actuación. Pausa a la actuación. Ajá, se supone que soy trabajadora de la línea, ¿verdad? De allí de la empresa. Sos, Voy a ser líder Eh, interno del depósito y voy a darle ¿Eres la jefa respuesta, la jefa de de depósito, logística, pues? de Ah, sí, jefa de depósito. Ok, sí. voy a darles respuesta en función a la mercancía que tengo, que posiblemente no la entrego porque no me ha llegado la mercancía, o que hay mercancía, por ejemplo, yo trabajé también en una línea de bodegones y distribuidora, y había mercancías que estaban por vencerse y no se podía entregar por la fecha de vencimiento. Y había problemas con el personal que debería registrar las fechas de vencimiento y no los registraban. Y había mercancías que había que sacar de promoción porque ya está por vencerse y no se puede vender un producto vencido. Más o menos puedo basarme en eso, ¿será? sí, 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 sí. Sí, Vos ponele las Ok, objeciones que vos consideres. El ok, bodegón ok. Besada, Nidia. Estaba en Google.
Ok, vamos adelante con la actuación. Ajá, pregunta, Bueno, ¿cuál es la Bueno, seguimos. pregunta? Ajá, bueno, entonces por los puntos que ajá. me marcas, se ha retrasado la salida, digamos, de los pedidos, porque has detectado productos con corto vencimiento, Sí. por lo que llamamos frescura, Ujú. y también por quiebre de stock que has tenido y por eso no has podido hacer el armado de los productos. ¿Es por eso? Correcto, sí. No, y hay productos que han tenido muy poca circulación y por eso se han quedado estancados en el almacén. Tengo problemas de personal, eso también. Sé que administrativamente no debería ser una respuesta adecuada o una justificación para no responder a la demanda de lo que usted exige en este momento, pero tengo una necesidad que no, el stock no está adecuado a la solicitud que usted está haciendo en este momento. Quiero venderle una mercancía que esté, o ofrecerle una mercancía que esté acorde a la solicitud que usted está marcando. Bien, No bueno, te ya avanzamos con pudiera, buen pie, ¿verdad? Porque detectamos en dónde están los problemas, sí. ¿cierto? Ujú. Bueno, Chévere. ¿y has ejecutado algún plan para revertir el tema del stock, para revertir un poco el control de las fechas, para revertir y dar aviso en tiempo y forma de la Sí, falta de mercadería? ¿Has empezado alguno de esos planes? sí, cómo no. Me comuniqué con el gerente general y planteé la posibilidad, claro, como no sé de sistema, si hay alguna posibilidad de que el sistema arroje una alarma con anticipación, 7, 8 meses de vencimiento de un producto para que se venda de calidad al cliente, porque un producto con menos de 6 meses al cliente no lo va a querer y no queremos pérdida en la empresa. Entonces ya sería Muy bien, trabajar por medio del departamento de sistema si se puede generar un tipo de alarma. El tema del personal también lo he ido controlando porque tampoco me puedo sobreexigir a darle respuesta a todos los clientes o a todos los gerentes que me solicitan mercancía, pero trato de dar respuesta hasta donde puedo. perfecto. Bueno, entonces Ujú. ya no solamente tenemos los problemas, sino que también has avanzado en algunas soluciones. Te felicito porque has sido proactiva, has puesto, digamos, en Gracias. marcha planes que desde ya te digo que me parecen buenos. Te invitaría a que nos sentáramos y pudiéramos plasmar, digamos, un plan de trabajo Ujú. arrancando desde esos avances que ya tú has hecho y desde ahí buscar las soluciones para que podamos encontrar, digamos, la eficiencia en la entrega de los pedidos, atajar las dificultades que tienes y poder buscarle las soluciones a los requerimientos. ¿Te parece? Excelente, excelente. Mira, y otra, bueno, no sé si sería una propuesta o quizás pudiera generar un vínculo dentro de la necesidad que hay. Hacer un listado de los productos de prioridad para hacer esa solicitud y darles la respuesta lo más pronto posible. Me comprometería en esa Bien, parte. bien, bueno, es un plus que nos viene muy bien porque justamente la falta de personal que tenemos nos ayudaría esa identificación de lo que es más urgente, poder atenderlo con prioridad. Bueno, entonces yo, digamos que cerraría esto que empezó con este tema de problemas y que cierra con muchas soluciones, a que pongamos fecha, hora y Como día para sentarnos y hacer una reunión en conjunto. ¿Qué te excelente. parece? Estaré atenta. Chévere. ¿Qué día te parece Bien. bien para ti en tu agenda colocarlo? Si es posible esta semana, sería perfecto. Pienso que un día martes. Un día martes porque así me da tiempo de ubicar los contactos y posiblemente para el viernes ya le tenga respuesta. Bueno, ¿te parece el martes a media mañana, 11 de la mañana? Excelente. ¿Cómo no? Bueno, Chévere. entonces en la sala de Sí, reuniones, el día martes a las 11, traemos nuestros puntos anotados y excelente. hacemos una agenda de trabajo. Excelente. Chévere. Nos Bueno, vemos.
Bueno, Estamos gracias. agendados. Muy Estamos bien, Allá hay agendados. un muy buen clima bien. laboral, allá hay un buen clima laboral, ¿sí o no? Sí, sí. Ay, No había esta mucho problema acá. activación nos salió así. Excelente, qué Qué bueno, qué bueno. linda, o sea, qué buena la teatralización, el feedback, bueno, este Sí. ejercicio que la finalidad tiene eso, ¿no? El poder llevarlo a una práctica, obviamente, una simulación de práctica de negociación para poder analizar los puntos que vimos y cómo en esta negociación se vio reflejado o no, ¿no? Entonces, Claro. la verdad que muy bien desde la apertura, desde cómo empezó Alberto, también la recepción, cómo Nidia también recibió el planteamiento, ¿no? de la necesidad. Y es importante acá, fíjense, en clave el escucharse, ¿no? Hubo una escucha activa de ambos lados, pero Ujú. recalco mucho el tema, como obviamente Alberto era el que tenía que negociar, hizo preguntas claves, Ujú. porque es importante para poder entender, ¿no? Recuerden que lo que veíamos era lograr el rapport, es decir, me pongo en los zapatos de la persona de la otra área, me repercute en el resultado, porque obviamente tengo Claro. reclamo de los clientes, pero en el preguntar me di cuenta que esa persona estaba tomando acciones para buscar soluciones. Y Ujú. fíjense en lo interesante en la negociación, que no solo es que le ayudó a entender la situación, sino además que la felicitó por la proactividad. Y eso en la negociación, sobre todo en el cliente interno, con pares, ¿no? Hacia el costado, hacia arriba o hacia abajo, son importantes porque generan una emoción positiva de apertura, de trabajo en equipo, el reconocer el esfuerzo, lo que está haciendo la otra persona es importante. Que sí, que generalmente cuando hay una negociación interna voy a hacer reclamos, ¿no? Y reclamo, y Claro. si te dije, y por qué no lo hiciste, y supongo, yo ya te lo pedí, veo que no tenés interés, no tenés compromiso, entonces ahí es donde se complica. Y bueno, y aquí fue todo lo contrario, un poco muy bien Alberto aplicando esto de hacer preguntas, de escuchar. Ujú. Y fíjense en lo importante también del otro lado, en Nidia, que también hizo propuesta, porque ahí es importante cuando te plantean la solución, poder un problema, buscar soluciones que si bien vos ya la venís trabajando, pero en lo que él te plantea, seguir negociando y buscando juntos la forma de solucionar. Y lo importante es que no solo quedamos, bueno, sí, nos reunimos, sino fue concreto y preciso qué día le comunicó expectativa de fecha, que Ujú. es importante en la negociación, para poder resolverlo cuanto antes para y dar respuesta a los clientes, a sus vendedores y Ujú. a los clientes. Entonces el martes a las 11, ¿no? Quedaron. Ujú. Sí. Sí. Un Gracias, aplauso. gracias. Me No sentí sé muy si Salió alguien más. bien. cómoda. Gracias, Alberto. Sí. Gracias, María. Vamos, no, por favor, hacia ustedes. Han sido muy buenos actores. Muy bien, felicidades. Vamos a seguir poniendo Ay, la diapositiva para ir haciendo un cierre eh, de lo que vimos hoy, pero la verdad que, bueno, felicidades por todo esto. Ahí está, ¿no? Y ahí que es importante que es en esta, a ver, no sé dónde quedamos. Ah, bien, en la situación simulada, que excelente los chicos, y vamos a ver, ahí está. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, que fíjense en qué importante el tema del escuchar, del ver cómo podemos mejorar, que él planteó, ¿no? Cómo podemos mejorar eh, como equipo en esta negociación interna. También el descubrimiento personal, ¿no? De las oportunidades que hay a la hora de negociar y acordar, de la mejora de cada uno, y también que si bien acá fue buena la simulación de la negociación, a veces nos pasa que también descubrimos que o hablamos mucho o no hacemos preguntas o no escuchamos, entonces descubrir cuáles son estas oportunidades de mejora o estos patrones de tendencia que tenemos
en nuestro estilo de negociación, ¿no? Entonces, obviamente, el objetivo que hizo acá Alberto es el cierre y el compromiso de acción. La llevó directamente a Nidia a la acción para poder avanzar con esta negociación. ¿Bien? Y acá, a ver. En esto de la negociación, de la parte final, del cierre, también es importante que analicemos qué vamos a hacer a partir de ahora para que nuestro cierre de negociación sea efectivo. Bien. Entonces, y por supuesto, también hacer un compromiso nuestro del día de hoy en analizar en este material que después se lo voy a enviar para que cada uno tranquilo pueda hacer esta autoobservación, cómo está haciendo sus negociaciones, cómo está preparando, cómo está escuchando, cuál es ese valor agregado que dan, cómo estoy aplicando esta etapa en el proceso, si la estrategia que estoy utilizando está centrada en el cliente y por supuesto, siempre digo, el conocimiento sin acción es solo entrenamiento. El verdadero aprendizaje comienza cuando aplicamos lo aprendido. Entonces, el compromiso de ustedes, ¿qué van a aplicar en su próxima negociación de lo que vieron hoy? ¿Eh? Así que sí les voy a pedir, porque bueno, ya estamos pasadito, que en este compromiso puedan ponerlo en el grupo y después, bueno, en el grupo donde estamos y bueno, los chicos que son acá de Argentina también que me comenten en el celular, porque no sé si, cuál va a ser esto que van a aplicar, lo que hoy vieron en su próxima negociación, que no están haciendo o que descubrieron que les falta ajustar alguna cosita en la etapa de negociación. Bien, así que bueno, espero que les haya gustado. Vamos a seguir porque la negociación, el entrenamiento de la negociación es apasionante. Vamos a trabajar mucho en el lenguaje corporal del próximo encuentro, donde vamos a detectar cuando el cliente miente, cuando el cliente, viste, no me está siguiendo o no con lo que le digo, el lenguaje corporal, cómo mejorar nuestra comunicación, que es importante, y seguirnos entrenando en este apasionante mundo de las negociaciones. Así que muchas gracias y no sé si quieren cerrar con Gracias, alguna María. conclusión. Antes a ti, gracias a los que están en Argentina, porque sabemos que son 2 horas más, que aquí Ecuador, aquí son las 9:20. Agradecerles infinitamente por estar aquí. Esto es un espacio de aprendizaje donde compartimos con estos brillantes maestros, en este caso en el área de ventas y negociación, que es María Cachagua, que siempre tiene una palabra positiva y productiva para compartir con nosotros. Les comento, nos veríamos el próximo viernes a las 7:30 Ecuador, 9:30 Argentina, o quieren que le bajemos un poquito ahí a las 8. ¿Qué les parece? Tu disponibilidad, María? Cuéntame. Sí, sí, para mí, si puede ser 8:30, pero no sé los chicos si pueden, Alberto, no sé si por ahí una hora antes es mejor, como Mira, no sé si Silvia, que sería también es de recomendable, Argentina. Rebeca y Yo les, María, sí. arrancar a las 6:30 hora Ecuador, Sería las 8:30 ocho y Argentina. media hora Argentina. Ajá. ¿Sí pueden Sí, todos? sí, 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 Mari, yo sí, de tengo, todas yo tengo maneras. una pregunta. Yo tengo una pregunta, Mari. No entendí lo primero que diste. Sí. Ay, necio, ya te Ay, pasamos la porque no grabación. tuviste. Vamos a sacar una foto todos, activen la cámara, así nos sacamos una Ajá. foto todos y Este, terminamos con... chicos, les comparto el link a través de María o si Sí, quieren me dejan su número de teléfono por ahí o me dejan su correo y les puedo compartir directamente, ¿sí? sí, sí, ya les Ok. comparto yo. Ajá, ya le pongo aquí en Gallery, ajá, muy bien, Jennifer, Verónica, si pueden activarse un momentito para la foto del recuerdo. Aquí tenemos que salir vendiendo, así sea un caramelo. Tal Yo cual. vendo servicios, los servicios venderlos es un poquito más difícil, pero bueno, ahí vamos. Uno, Se puede, se puede. se puede. Dos y... Ajá, ahí ya se activó Verónica. Ajá, otra vez. Uno, dos.
Eh, ajá, voy a tomar otra por si acaso. Listo, les agradezco mucho. Espero que hayan aprendido el día de hoy y que traigan anotadas sus preguntas o sus observaciones para el próximo encuentro, ¿sí? Sí, 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 por Gracias, gracias, supuesto. Vamos gracias. a estar atentos y gracias. Que te descansen, que tengan Gracias, una buenas linda noches, que noche. descansen. Nos Gracias, vemos la María, próxima Gracias, buenas Buen semana. noches. sueño. Gracias. Gracias, María. contenido Gracias. valioso. Sí, estamos a la orden por acá. Rebeca Sí. Zapata desde Ecuador. No se tira quieto. Ajá, Gracias. Ay, buenas Miriam por allá noches, en mi Ecuador. hijita por ahí. Alberto. Se está Todos muriendo. estamos con los Y hijos no te ahí digo que despidiéndose. se movilidad. Tiene su téndero. Ok. Ay, tan bella. Su téndero todo por aquí. Sí, de Alberto. Chao, Con esa gracias. vocecita Saludos, Buenas cualquiera se Alberto. noches. vende. Cariño a la familia. Chao, Hasta chao. Gracias, Chao, luego. Miriam. chao. Jennifer, ¿estás por ahí? Jennifer se quedó dormida. Ujú. Ya voy a poner aquí pausa.